Muy buenos días, estamos aquí en una clase más del curso de escáner automotriz. Vamos a entrar a nuestra clase del día de hoy. Acompáñenos. Muy buenos días, muchachos, ¿cómo estamos? Buenos días, excelente. Bueno, estamos hoy en esta clase de escáner automotriz que es datos en vivo. Hoy vamos a conocer la magia que se produce en el escáner, la que producimos nosotros cuando, aparte de leer códigos de falla, aparte de que el escáner nos diga que le está doliendo, nosotros vamos a servir de médicos y llegar a ver el dolor en sí, llegar a ver qué está ocurriendo ahí. Entonces, con los datos en vivo, vamos a poder analizar esa situación que se está presentando en el vehículo. ¿Qué son los datos en vivo? Bueno, los datos en vivo son información en tiempo real que nos permite confirmar y verificar el funcionamiento de un sistema y sus componentes asociados. Digamos que es el as bajo la manga del diagnóstico con escáner. Es como ese plus, esa fuerza especial que vamos a sumar nosotros al diagnóstico y mediante el cual vamos a hacer como a redondear todo el diagnóstico y poder confirmar de que lo que vimos en los códigos de falla, si realmente lo podemos confirmar en los datos en vivo. ¿Quién puede utilizar los datos en vivo? Bueno, en sí, cualquier persona que sepa manejar una aplicación Android o una tablet, ¿cierto? O un celular, podría llegar a los datos en vivo. Simplemente se mete al escáner, da clic en las funciones y llega a los datos en vivo. Pero hay una cosa aquí que les quiero comentar, que es donde está la gran diferencia. Una cosa diferente es analizar la información y conocer los parámetros. Saber si lo que estamos viendo en pantalla es correcto, tolerable o es una anomalía. Entonces, cualquier persona podría llegar a entrar a la lista de los datos en vivo y nos podría mostrar, miren, aquí el escáner me está arrojando estos datos, pero si no sabe interpretar los datos en vivo, va a sentir que le están hablando en chino, va a sentir que le están hablando en un idioma incomprensible. Y es ahí donde tenemos la tarea de estudiar lo que son la línea de datos en vivo, para que podamos nosotros empezar a tener un diagnóstico mucho más acertado. Entonces, ¿dónde está el éxito de los datos en vivo? Bueno, el éxito de los datos en vivo está en la formación del técnico que está observando la información que arroja el escáner. Ojo con eso, porque es que esto es una mezcla de conceptos mecánicos, electrónicos, eléctricos, físicos, hasta reacciones químicas y muchas más cosas. Entonces, estamos hablando en este punto, ¿cierto? De que yo podría tener el mejor escáner del mercado, podría tener las mejores funciones de los datos en vivo, ¿cierto? Tener el mejor equipo a disposición, pero si el técnico no tiene formación o no comprende qué está pasando en el vehículo, nunca va a poder interpretar los datos en vivo. Porque para esto se requiere que el técnico sepa si lo que está viendo en la pantalla corresponde con una reacción que hay allá en el vehículo. En síntesis, conocer cómo debe funcionar adecuadamente el sistema para reconocer una anomalía en la pantalla. Eso es ahí donde está el éxito de los datos en vivo, en que el técnico sepa que si en el vehículo hay un titubeo o hay un zanconeo en el motor, cuando mire la pantalla de los datos en vivo, electrónicamente sepa identificar que hay el zanconeo y electrónicamente sepa identificar cuando ya no esté esa falla que estaba en el vehículo, esa avería. Es ahí la gran diferencia. Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Por dónde comenzar? El comienzo de los datos en vivo está en familiarizarse con la interfaz del escáner para poder sacarle el mayor provecho posible. ¿A qué me refiero yo con la interfaz? Pues bueno, hombre, tenemos en el escáner la línea de datos en vivo, miren la pantallita que se nos está mostrando ahí, ¿ya? Y en base a esto, entonces yo poder decir que si hago clic en este cuadrito azul, ¿cierto? Si hago clic en el cuadrito en blanco, se me va a poner azul, que si hago clic en esta flechita,
me va a abrir otro menú. Mire que cada ítem tiene una flechita de esas, ¿ya? También saber yo que conocer las unidades de medida, ¿cierto? Saber que esto es porcentaje, que estos son grados, que estos son RPM, que estos son kilómetros por hora. Ya, esas son como las cosas sencillas que tenemos que tener en cuenta para acostumbrarnos primero a la interfaz, a lo que a trabajar con el equipo que tenemos. Listo, entonces vean, ya teniendo nosotros el control de las funciones del escáner, ya es hora de comenzar a aprender las abreviaturas que se nos presenta en pantalla y a interpretar qué nos quiere decir en cada línea que nos presenta. ¿Por qué? Porque acuérdense que, bueno, en el ejemplo que tengo en pantalla, no hay una abreviatura así muy visible, ¿cierto? Pero por aquí hay una, vea, que es muy común. ST, IAT, MAF, APP, por aquí dice TP, ¿ya? Y yo tengo que empezar a reconocer cuando yo vea estas palabras a qué se está refiriendo. Entonces, si yo veo que dice ST, me estoy refiriendo, ¿quién se atreve a decirme, a ver, a qué me estoy refiriendo cuando digo sensor ST? Nada. Bueno, miren, les voy a dar una pista. Para ustedes saber más o menos a qué se refiere el sensor ST, ustedes se van a fijar en esto que está aquí. Exactamente. Sensor de temperatura. Eso, es el sensor de temperatura del motor. Ahora, si me refiero yo al IAT, vamos a pintarlo acá en verde, el IAT. Lo único que sé es que tiene que ver también con temperatura, porque mire que la unidad de medida está en grados. Temperatura. Es de temperatura, pero hay una diferencia. Este es de la entrada de aire al motor en el múltiple de admisión. Entonces, recuerden que este IAT va familiarizado con el MAF. Ajá. En muchos vehículos vamos a encontrar un solo sensor conectado, pero al analizar los datos en vivo, la línea de datos, nosotros vamos aquí a decir que necesitamos saber a qué temperatura está entrando el aire al motor, ¿ya? Y ya aquí, entonces ya aquí sí vamos a mirar con qué presión está entrando el aire al motor, porque en el MAF ya sería para mirar la presión. Pero mire que nos lo desglosa el escáner en dos ítems, nos lo desglosa en dos apartados muy diferentes. Y miren que aparte de eso, tenemos otro más de temperatura. ¿Cuál es el otro de temperatura que tenemos ahora mismo ahí en pantalla? ¿Cuál sería este? El de temperatura de aire ambiente. Flujo de aire. No, ya dijimos que el que tiene que ver con el flujo de aire es el IAT, con la temperatura y este con el flujo. Ahí están los dos. Entonces ese nos dice temperatura de aire ambiente. Ese es muy sencillo. Es un sensorcito que va pegado allá por los lados del radiador y se encarga de medir la temperatura, el sensor de temperatura ambiente. Sin embargo, mire que aquí nos mostró tres tipos de sensores que trabajan con temperatura. Que entonces sería ST, IAT y el temperatura de aire ambiente. Ahí están los tres sensores. Ahora, vamos a seguir más abajo para que miremos más abreviaturas que nos muestra por acá. Mire, ángulo indicado APP. Del acelerador, del pedal. Exactamente. Porque en el pedal de aceleración tenemos un sensor que se llama sensor APP. En realidad son dos. Está el APP1 y el APP2. Y eso está dentro del pedal de aceleración. ¿Ya? Los dos sensores APP. Y ahora, si yo hablo del ángulo indicado del TP, mire que ya no es APP, sino TP. El TP, ahora dice TP, así, TP. Esto es la abreviatura de palabras en inglés, que significan throttle position. Throttle es de aceleración y posición de posición. Entonces, como quien dice, la posición del sensor TPS del cuerpo de aceleración. Ya muy diferente si el cuerpo de aceleración es electrónico o si es un cuerpo de aceleración mecánico. Si es mecánico, como el caso del Spark GT, del BIT, vamos a tener un TPS. Ahora,
Si es electrónico, ya no vamos a tener un TPS, sino que vamos a tener 2 sensores TP. Eso lo vamos a ver luego cuando estemos tocando una clase de cuerpos de aceleración, que va a estar muy, muy interesante. Vamos a ver esa parte. Vamos a retomar acá, miren. Entonces, miren que nos tenemos que empezar a grabar todas esas abreviaturas de qué consisten para que cuando lleguemos al escáner podamos identificar, con ver la línea, yo pueda decir rápidamente, sí, mire, yo tengo la temperatura del motor en 83 grados. La temperatura del aire, tengo 2 mediciones, me mide una en 50 y la otra en 64. La temperatura del aire ambiente está en 21 grados. El sensor MAF está trabajando a razón de 5.97 gramos por segundo. La carga de motor está en un 45%. El ángulo del pedal de aceleración es del 0%. Y la posición del cuerpo de aceleración de reposo es del 16%. Yo podría mirar esto rápidamente. Ah, bueno, y me salté las RPM. Y las revoluciones del motor, el motor está a 898. O sea, yo podría empezar aquí a leer este idioma, porque en realidad, pues aquí lo que estamos aprendiendo es, como quien dice, un idioma, ¿ya? Yo podría venir a aprender este idioma de esto que me está contando el escáner, así como cuando empiezo a entrar a aprender inglés, mandarín, italiano, francés. Esto no lo vamos a entender el primer día, ¿cierto? Esto no lo vamos a entender a la semana, pero si ponemos toda la disposición, si nos concentramos y arrancamos por empezar a sumar ítems a nuestra mente, uno por uno, por lo menos estos son muy básicos y hay que aprenderlos. ¿Ya? Estos que tienen aquí en pantalla son extremadamente básicos y hay que aprenderlos. Y hay otros más que también vamos a ver, pero estos son muy, muy básicos. Si no tenemos estas abreviaturas en nuestra mente, difícilmente vamos a poder dar un diagnóstico delante de un cliente, porque imagínate el cliente viéndonos que estamos buscando en el canal de Gabriel Serviautos en YouTube, el sensor ST, ¿cuál es? Imagínate eso. O que estamos buscando cuál es el MAF, o cuál es el APP, o cuál es el TP. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Utilizando el escáner que tenemos allá. ¿Ya? Tenemos que coger el escáner, conectarlo. Les pregunto, ¿cuántas veces escanearon la semana pasada? Una sola vez. Bueno, eso haga de cuenta que con el escáner es como cuando tiene una novia, tiene que ir a visitarla constantemente porque o si no, se enamora otro de ella. Entonces, hagan la tarea con el escáner. Tienen que ir y conectarlo. Así sea, no más que usted no vayan a darle un diagnóstico a un vehículo, ¿me entiende? Pero vayan, conéctenlo, miren la información que les está presentando, ¿ya? Vuelven y lo quitan, lo desconectan, vea. Les voy a contar, hay gente que llega aquí y no quiere diagnóstico con escáner, sino que simplemente quiere que le revisen algo. Sin embargo, yo salgo con el escáner, lo conecto, miro la información que me interesa, que yo quiero ver, cojo, lo guardo nuevamente. No me deben nada por ese escáner porque no les estoy vendiendo servicio ni les voy a decir qué viene ese escáner. Simplemente lo usé para mi concepto, para yo poder tener claro ese vehículo, si lo que me está hablando el cliente es coherente con lo que yo voy a hacer, ¿ya? Ocurre mucho eso de lo que les estoy hablando cuando traen vehículos para cambiar kit de distribución. Específicamente, mucho con los Ford Fiesta, con la línea de motores Ford, con la línea de motores Ecotec, ¿ya? Con varias líneas de motores que le tiran a uno la sorpresita que usted como mecánico se va a cambiar el kit de distribución, terminó el trabajo y quedó un lindo check engine prendido. O digamos que ya el check engine lo traía prendido, pero el motor quedó sonso, quedó con falla. Ahí ya, ¿cómo hace usted para identificar, cierto, qué está pasando ahí o si el motor ya vino con ese código? Miren ustedes, si ese vehículo no lo escaneamos primero, nos vamos a meter en un gran problema, porque el cliente nos va a decir, mi vehículo no estaba así, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Poner el escáner va a ser fundamental para el desarrollo. Entonces, debemos asociar cada línea de datos con un proceso o función que está ocurriendo en el vehículo actualmente. Vamos a mirar aquí esta pantalla que se nos va a abrir acá ahora y vamos a analizar
que tenemos varias líneas en pantalla. ¿Cuántas tenemos? Vamos a contar con cuántas vamos a empezar aquí a analizar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, vamos a numerar las 6, 7, digamos que tenemos 8. ¿Listo? Entonces, cada línea nos trae una información, ¿cierto? En la primera tenemos la carga calculada. En la segunda tenemos, ¿quién me dice en la segunda que tenemos? Temperatura del refrigerante. Ajá, pero mire lo que dice. ECT, por eso es que se llama ST. Engine Coolant Temperature. Por eso el sensor lo abrevian como ST. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar aquí. Bueno, la 3 es igual a la 4. A veces puede pasar eso, no hay problema. En la 2 a la 3, perdón. En la 4 dice Short Term Fuel Trim Banco 1, que sería corto plazo, combustible, compensador en banco 1. Sería el compensador de combustible en el banco 1, ¿ya? A corto plazo. Y eso lo que nos muestra aquí es un valor en porcentaje. Mire que es un valor en porcentaje y dice menos 3.1%. ¿Cómo hago yo para saber si ese menos 3.1% es un valor correcto o es un valor incorrecto? ¿Cómo pensarían ustedes que yo podría imaginar? No, toca buscar los datos para mirar si realmente si es el valor que está agregando. Bueno, pero entonces miren que aquí vamos a partir de algo muy especial con este compensador de combustible a corto plazo. Esto es como, vamos a explicarlo aquí así de manera larga, porque esto hay que ampliarlo, hay que amplificarlo y estudiarlo bien. El compensador de combustible a corto y largo plazo es la manera de cómo actualmente el vehículo está haciendo la compensación de combustible entre mezcla rica y mezcla pobre. ¿Cómo está haciendo ese ajuste de gasolina la computadora? ¿Ya? Porque acuérdense que la computadora manda y comanda, da decisiones, toma decisiones, y la computadora va a coger y va a decir, póngale más gasolina, quítale gasolina. O sea, como quien dice, abra el ancho de pulso del inyector, cierre el ancho de pulso del inyector. Sería una de las decisiones. Ahora, yo tengo uno que se llama long, que es largo plazo, long term. ¿Ya lo vieron? Uno a corto, uno a largo. El que es a corto plazo es lo que está ocurriendo ahora mismo, en este instante. ¿Ya? Ahora. Y el de largo plazo es lo que ha venido ocurriendo en los últimos ciclos de conducción. O sea, desde las últimas veces que yo vengo conduciendo el vehículo. Esto lo vamos a seguir estudiando mucho tiempo porque aquí está la magia en los compensadores, señor. Pero hay unos compensadores que él va a variar cuando nosotros aceleremos el vehículo, nos va a cambiar esa lectura. Claro. Claro. Yo le estoy hablando del comportamiento al ralenti. Lo que le hablé ahora mismo es el comportamiento al ralenti. 750, 800. Cuando yo acelere ya va a cambiar el ajuste de combustible, pero ocurre una magia. Es que aquí no les puedo hoy explicar en concreto los compensadores de combustible porque es un tema muy complejo, un tema largo, de mucho estudio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos compensadores de combustible se comportan de manera diferente según las condiciones que se estén dando en el vehículo. Sin embargo, solo mirando estos valores, yo no puedo determinar de que sí se hace la avería. Yo tendría que juntar los compensadores de combustible con las RPM, ¿cierto? Con la presión barométrica, con el sensor MAP, con cómo está ciclando los sensores de oxígeno, y en base a eso yo podría llegar a tomar una determinación de qué está ocurriendo en este vehículo. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, ya que sabemos cuál debería ser el comportamiento del vehículo, podemos analizar si la información que se nos presenta es correcta o no. Ya podemos tener, como quien dice, un criterio. Ya podemos decir, sí, hay una fuga de vacío. Miren,
hay un alto consumo. Vamos a verificar por qué se nos está dando ese consumo, ¿ya? Bueno, en esta parte quiero hacer énfasis en que podríamos estar visualizando en pantalla un comportamiento en el vehículo que podría ser el efecto ocasionado por la falla en otro componente. Ojo con esto, porque aquí nosotros podríamos decir, bueno, listo, vamos a atacar ese problema que estamos viendo acá, vamos a mirar acá. Sí, señor, mire, eso, digamos que esto es una camioneta Renault y yo estoy viendo acá que las RPM están en 650. Si es un motor Renault, ¿esas RPM estarían altas o estarían bajas? ¿O estarían normales? Partamos de ahí. Estarían bajas. Estarían bajas, porque el valor ideal sería ¿cuánto? 750, 800. 750 serían las RPM en Renault con el aire acondicionado apagado. Apagado. 750, sí. Y la ideal con el aire acondicionado encendido estaría cercano a 800, 820, hasta un 850 sería algo tolerable. ¿Listo? Ajá. Entonces miren que si yo miro estas RPM aquí y yo digo que es una camioneta Renault Duster, yo estoy viendo que hay RPM bajas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy y me meto con el cigüeñal, voy y me meto con la volante de motor, voy y me meto con el sensor CKP. ¿Qué hago? O me voy y miro, tengo una falla de cilindro, ¿ya? Donde te puedo tener un cilindro parado, que no me está trabajando un cilindro, que hay una bujía o una bobina mala, y es por esto que se me están cayendo las RPM. ¿Qué cree usted? Me voy a las bobinas o a la bujía. Exacto, o sea, tengo que ir a pensar yo de que entonces miren muchachos, que lo que se me está presentando en pantalla necesariamente, ¿ya? No lo puedo diagnosticar solamente como que están bajas las RPM, sino que yo tengo que ir a buscar qué componente en específico dentro del carro me está bajando las RPM del motor, está haciendo que ese comportamiento ocurra. Y es ahí donde vamos a ir a cazar fallas, ¿ya? Bueno, miren esto. También podríamos estar visualizando una información que debido a una mala selección podría no estar ajustada a la realidad. ¿Se acuerdan de este caso? ¿Se acuerdan de esas 8.136 RPM? ¿Se les fue el mundo? ¿Ah? Hey, mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso porque ustedes tienen que empezar a almacenar en su mente todos los casos que vayan viendo. Yo sé que llega mucho trabajo y toca todos los días pensar en mucha cosa, pero hay que tratar de ir sumando esto en la memoria permanente. ¿Ya? En la memoria permanente vamos a poner los conceptos que debemos de afirmar. Entonces, les recomiendo que se vean la clase anterior, que ya estuvieron en vivo, pero que se la vean nuevamente para que se acuerden que escogimos con el BIN automático el Suzuki Swift y cuando entró nos rebotó, no nos rebotó, entró, pero nos mostró información errónea y después nos tocó salirnos a buscar el Suzuki Swift correcto, ¿ya? Entonces podríamos nosotros tener esta condición, tener condiciones donde veamos unas RPM muy elevadas con un vehículo que está al ralenti y ya nosotros tenemos que parar ahí e ir a replantear el diagnóstico, porque si no, vamos a ir a dar también un mal diagnóstico. ¿Se imagina usted diciéndole al cliente que tiene el motor en 8.136 RPM, que el motor está sobre revolucionado y el cliente está parado al lado con el motor apagado o con el motor en ralenti? Sería una locura, ¿no? Sí, sí, sí. Es por esto que los datos en vivo hacen parte del análisis en el diagnóstico, pero en sí confirmar esta información se debe realizar con pruebas físicas en el vehículo. Como un ejemplo, vamos a citar, yo tengo que ir y sacar el osciloscopio, yo tengo que coger el multímetro, la punta lógica, el compresímetro, ir y medir la presión de combustible, entre otras. Tengo que ir yo, aparte de que ya vi los códigos de falla, de que ya analicé los datos en vivo, yo tengo que ir a coger esta otra herramienta para ir y confirmar que lo que vimos en los datos en vivo corresponden a la realidad. Entonces, muchachos, si deseas ser un técnico exitoso en el escáner automotriz, debes tener en cuenta los códigos de falla, los datos en vivo,
las pruebas de actuadores, las pruebas físicas, los diagramas electrónicos, entre otros. No se puede llegar al éxito con el escáner simplemente leyendo códigos de falla. Técnico en escáner que solo base su diagnóstico en códigos de falla, que pesar y le va a doler a mucha gente y van a llover los comentarios en YouTube, son técnicos mediocres que se quedaron simplemente con la primer tareita que les enseñaron, la primer función. ¿Ya? Y nosotros no nos vamos a quedar ahí en la primer funcioncita de mirar un código. Vamos a avanzar, vamos a evolucionar, vamos a ir a analizar esos datos en vivo, vamos a hacer pruebas de actuadores, vamos a basarnos con diagramas eléctricos, vamos a hacer todo lo que se necesite para redondear los casos. Cruzando esta información es que nosotros vamos a lograr resolver casos complejos. Ojo, con lo que les acabo de explicar vamos a poder resolver casos complejos, pero también miren ustedes que vamos a poder aumentar la efectividad en los diagnósticos del día a día. Vamos a nosotros poder simplificar pasos, poder coger, mirar los datos en vivo en el escáner, así de rapidez, y decirle al cliente, miren, hay que cambiar el alternador. Les voy a contar un caso que me pasó ayer. Llegó un cliente, solicitó un servicio de escáner. Yo vine, entré a la oficina, pusieron el BCI, el dispositivo en el escáner. Salgo yo a darle el reporte al cliente en la pantalla y llega el cliente y me dice, yo no he visto que le pongan nada a mi vehículo. ¿Cómo así que usted me va a dar un reporte si no han conectado nada en el vehículo? Yo le dije al compañero, vaya y muéstrele al cliente lo que está allá. Fue, le mostró el dispositivo, el BCI, que estaba conectado. Le explicaron que era conectado por Bluetooth y viene el cliente asombrado y dice, ay señor, discúlpeme, lo que pasa es que yo siempre he visto ese aparatote grande que tiene ese cable y que sale el tiquetico y a eso me acostumbré toda la vida. Entonces miren que tenemos que evolucionar los conceptos. Tenemos ahora equipos más modernos, tanto de diagnóstico como vehículos más modernos, y nosotros también nos vamos a modernizar en la manera como hemos hecho los diagnósticos el día de hoy. Para tener en cuenta, señores, no existen los técnicos infalibles. Eso es mentira. Eso no existe. Ni siquiera yo soy infalible. Ni siquiera mis maestros son infalibles. Nunca se tiene el conocimiento absoluto. Nunca. Todo aquel que diga que tiene la verdad única y exclusiva, ese es un mentiroso y ese nos está engañando y no va a salir de su error nunca. Ahora, sin embargo, siempre debemos escuchar la voz de la experiencia de los demás. Un ejemplo, si nosotros estamos en un caso de diagnóstico mirando datos en vivo y se acerca el señor Giovanni y dice, oiga, yo vi que tal cable está allí desconectado. Yo no me voy a quedar enfrascado en decir, no, porque es que aquí me está mostrando. Yo voy y miro para ver cuál cable fue el que vio desconectado, porque todo eso hace parte ¿de qué? Del diagnóstico, de redondear el diagnóstico. Entonces, siempre debemos escuchar la voz de la experiencia de los demás y tenemos que derrotar a un enemigo gigantesco y ese es nuestro ego. Yo he luchado contra mi ego y al día de hoy yo puedo recibir un consejo de una persona que sabe mucho y de una persona que sabe poco, porque para mí ese comentario o ese aprendizaje que la persona me está compartiendo es invaluable. Y yo ya mismo, ese comentario que me hicieron, lo pongo yo sobre la mesa y miro si me sirve, si no me sirve, pero con mucho respeto, siempre valoro el aporte del que mucho sabe y del que dicen que sabe poco, que a la larga tiene su conocimiento y es muy válido. Vamos a tener en cuenta también, las reparaciones no se solucionan borrando códigos de falla, ¿ya? Borrando códigos de falla nosotros no vamos a solucionar. Si un sensor reportó una avería y se confirma en los datos en vivo, la única manera de reparar esa avería definitivamente es realizando un procedimiento de diagnóstico y reparación efectivo y realista. Ahí no hay más, ¿ya? Ojo con eso porque, créanme, prácticamente que los códigos de falla van a ser la primer lineecita para orientarnos qué datos en vivo vamos a ir a analizar, ¿ya? Si yo veo que el código de falla es de sensor de oxígeno, yo voy y me busco los compensadores de combustible a corto y largo plazo, me busco el sensor MAP,
me busco el sensor de oxígeno antes de catalizador y después de catalizador, busco los calefactores del sensor de oxígeno, busco la temperatura del catalizador, busco toda esa información que es relativa al código que vi y que analicé. Bueno, miren muchachos, para redondearles el asunto, vamos a estudiar ya los datos en vivo diferenciados por marcas. Nissan, Chevrolet, Mazda, Ford, Renault y muchas marcas más. Entonces, vamos a empezar a analizar marca por marca, vamos a poner vehículos a prueba, vamos a analizar todo esto que vimos de los compensadores, cómo debe funcionar el sensor MAP, cómo debe funcionar el MAF, cómo debe funcionar absolutamente todo. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Cuéntenme qué dudas y preguntas tienen al respecto en el momento. No, profe, sí, es estudiar bien lo de los códigos, estudiar bien, hay que tenerlo presente, como usted nos dice, las abreviaturas, que es la que pues, se saca un poquito como inconclusa, pero sí vamos a poner duro a eso. Exactamente, de todas maneras, yo creo que ese es el momento donde ya en la clase de escáner no podemos empezar a ver más temas hacia adelante, nos tenemos que quedar atascados en los datos en vivo durante muchas clases, porque si ustedes lograron entender el mensaje que les di hoy, en los datos en vivo es donde está el grueso del diagnóstico. Ahí donde está lo fuerte, el plato fuerte está en los datos en vivo. ¿Qué opinan ustedes de ese concepto, señores? Claro, esta es la realidad, yo estoy con usted, no hay formas mágicas. Exacto. Entonces, miren que ya encontramos algo, encontramos que en los datos en vivo tenemos algo que hasta el momento no hemos desarrollado, ¿cierto? Lo tenemos como habíamos visto que los códigos de falla eran lo primordial y ya vemos que los datos en vivo nos va a hacer ese chismosito que están montados en el carro diciéndonos, ojo que el código, ejemplo, tengo código de sensor de temperatura, ¿cierto? Entonces yo diría, ay caramba, tengo un código que podría ser el termostato. Pero venga, yo voy y miro los datos en vivo y el carro no se recalientan los datos en vivo. ¿Qué hago yo ahí? Pudo haber sido que alguien haya desconectado ese sensor de temperatura y lo hayan vuelto a conectar y me hayan generado el código. ¿Cierto? Almacenó. Exactamente. Entonces, pero mire que los datos en vivo me van a ayudar a verificar y confirmar si la falla se está produciendo en el momento. Claro. Si todavía ese código que se reportó, si todavía la falla se está produciendo en el momento. ¿Listo? Sí, porque ahí aparecen los parámetros enseguida. Exactamente. Y si usted aplica aceleración, la aceleración varía. Es más, miren que podríamos desmontar un cuerpo de aceleración y nos dirían, no, es que se desprogramó la mariposa. Y yo puedo entrar a los datos en vivo y verificar si el reaprendizaje está hecho o no está hecho. Y va a haber un ítem que dice si está efectuado o no está efectuado el reaprendizaje. ¿Listo? Ahora que dice eso del cuerpo de aceleración, don Gabriel, dice que lo que es el Nissan March y el Versa, eso como lo desconecta, se descontrola ese carro, ¿cierto? El cuerpo de aceleración. Sí, pero hay maneras de que no ocurra, y si llega a ocurrir, de solucionarlo. Lo que pasa es que, miren, muchachos, al momento de sincronizar o hacer una afinación de un vehículo y de desconectar el cuerpo de aceleración, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente: tenemos la batería conectada, tenemos el cuerpo de aceleración conectado. Si nosotros, sin desconectar la batería, desconectamos el conector del cuerpo de aceleración, la computadora se va a dar cuenta que desconectamos ese conector, ¿cierto? Pero si yo primero desconecto la batería y después desconecto el cuerpo de aceleración, la computadora se va a dar cuenta que lo desconecté o no se va a dar cuenta. No se da cuenta. No se va a dar cuenta porque haga de cuenta que le puse anestesia, que la anestesié. La mandé a dormir un ratico a la computadora para que no se dé cuenta toda la cirugía que le estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, una de las estrategias para que no se descuadre el ajuste de la posición de la mariposa en el cuerpo de aceleración es coger uno y desconectar los dos bordes de la batería mientras realiza el proceso de afinación de motor. Una vez que finalice, conectas la batería y por lo general no se va a descuadrar el cuerpo de aceleración. Si llegase a ocurrir,
Si llegase a ocurrir, pues con el escáner lo vamos a solucionar. Sin embargo, antes de sincronizar hay que escanear. Después de sincronizar hay que volver a escanear. Eso, hay que armar una clase de escáner para que veamos eso. ¿Por qué hay que escanear después de sincronizar? ¿Alguien allá que me pueda decir por qué? Porque, Nada. Después de sincronizar. Después de sincronizar. Sí. Antes y después. Antes y después. Antes para poder verificar alguna falla y después para ver si ya queda corregida. Para borrar. Bueno, mire, antes para saber primero que todo si el carro va a entrar por sincronización, por mantenimiento preventivo o si es una sincronización correctiva. Eso lo vamos a hacer antes para eso y para saber con qué código llegó y qué condiciones. Ahora, después de sincronizar, vamos a poner el escáner para confirmar que sí los datos en vivo se estén mostrando de manera correcta, que esa anomalía que habíamos detectado sí se solucionó. Y aparte de eso, nos tenemos que ir obligatoriamente a los procesos especiales y hacerle el reaprendizaje a la computadora para que reaprenda la posición de la mariposa, para que reaprenda la cantidad de aire que pasa a través del cuerpo de aceleración. ¿Ya?